Bueno, amigos de la Universidad Distrital y que están ahí fielmente conectados a la UD Estéreo 90.4 FM, seguimos aquí en esta transmisión en vivo y en directo para todos ustedes que nos están acompañando fielmente en toda la programación que hemos tenido aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Recuerden que desde la UD Estéreo 90.4 FM les tenemos la información más actualizada, invitados muy especiales, y este no es la excepción, porque justamente hoy nos está acompañando un gran escritor que además le ha apostado a hablar de algo, y es el conflicto social. Cómo vamos en temas que de pronto tocamos a veces por encimita, pero que dejamos de profundizar. Y él sí que se ha tomado la tarea de hacer esto, de hacer esta investigación. Su nombre es Ricardo Sánchez Cárcamo. Él es doctor en Ciencias Sociales y postdoctor en Sociología de la Universidad Federal de Minas Gerais. Pues justamente él nos está acompañando a esta hora y queremos saludarlo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes de esta emisora universitaria que me ha invitado a participar, a dar a conocer la obra y pues sí, hablar de un tema que es álgido, que es el asunto del conflicto social en función de la desigualdad, y otro tema que es álgido, que se sigue de la desigualdad, que es el cultivo de la coca. Bueno, yo estoy emocionada por esta conversación porque hay temas ahí muy candentes, un poco polémicos, que se han venido justamente tratando a nivel también político, nacional, aquí en nuestro país. Pero empecemos hablando de esta primera obra que usted hoy nos presenta, y es este libro que tenemos aquí en nuestra mano, que todos los oyentes lo están viendo, y aquellas personas que nos acompañan en nuestro Facebook. ¿De qué trata? ¿Cuál es esta obra? ¿Y cómo usted empieza a profundizar justamente en la desigualdad social a través de ella? Mira, el libro de Progreso Social y Seguridad Ontológica, ¿sí? Análisis del conflicto social en Colombia del 2000 al 2018, es un libro primero editado en la Universidad de La Salle y en la Universidad del Norte, ¿sí? Que es como el cierre de la investigación, esta publicación. Lo van a encontrar acá en el stand de la Universidad del Norte. Tiene su origen fundamentalmente en lo que como colombianos nos mueve a todos, y es ¿qué vivimos? Nuestro conflicto social, ¿sí? ¿Qué vivimos? Nuestro conflicto armado. ¿Qué vivimos? ¿Sí? El miedo, el temor, en fin. Nacemos en él y nos atraviesa, nos define, ¿verdad? Esa inquietud me llevó en términos de mis estudios, en términos de mi formación, a profundizar en él. Es decir, no podía desconocer tal realidad. Cuando estudié filosofía, digamos, el ámbito de reconocer el contexto, la situación en la que vivo, fue aquello que me acompañó en todo mi proceso de formación. Y bueno, evidentemente, como tú lo mencionas, ya en mis posgrados nunca salí de él. Por lo tanto, me centré en el ámbito de investigar el conflicto social en nuestro país. ¿Qué descubro? Pues descubro diferentes elementos alrededor de lo que otros autores han venido trabajando, que es el desconocimiento de lo otro, el desconocimiento de las condiciones socioeconómicas y demás, y llegué a un punto importante, y es el ámbito de la desigualdad estructural, ¿verdad? Que la desigualdad estructural, cuando uno la analiza en Colombia, sí que tiene mucho de qué hablar, ¿no? Y es algo que nos ha llevado por los años en la historia justamente transformando, pero también haciéndonos a veces sentir esa sensación de crisis en nuestro país. Mira, es complejo y tienes todas las razones, nos atraviesa, pero es invisible, y es invisible para los gobiernos, y es invisible fundamentalmente para los indicadores socioeconómicos. Y el libro lo que aborda justamente técnicamente es eso, ¿sí? Parto por el estudio de los indicadores socioeconómicos, el indicador de pobreza, pobreza extrema, pobreza multidimensional, los de calidad de vida, los de necesidades básicas insatisfechas, e incluso los índices de desarrollo humano, el índice en general, bueno, en fin, e incluso el PIB, ¿verdad? Hay toda una ideología liberal en donde se montan todos esos indicadores, y que evidentemente uno empieza a decir, bueno, me voy por una, me voy por otra, porque una tiene más compromiso social, el otro es meramente econométrico o economicista, y quedé un poco embarcado en esa discusión en donde no daba respuesta nada, porque estadísticamente lo que encontré es que todas tienen una correlación altísima. Es decir, los debates liberales en función del progreso social se liman, ¿sí?, se diluyen en los resultados de los indicadores y en las metodologías. A la hora del té,
uno ve en los resultados de los indicadores, por ejemplo, José Antonio Campo en su libro de Historia de Economía Colombiana muestra que en Colombia vamos muy bien y todos los indicadores socioeconómicos lo evidencian, ¿sí? Y eso es algo que, queridos estudiantes, debemos profundizar. El debate ideológico dentro del campo liberal es un debate de forma. En el contenido es lo mismo. ¿Qué digo en términos del contenido? Bueno, hay algunas distinciones y algunas cositas que hay que matizar. El progreso social para el mundo liberal es entendido como el cúmulo o el agregado de bienes y servicios dispuestos en el mercado. Algunos dicen pilas con la concentración, ¿verdad? Ok, pilas con la concentración, pero no miden la concentración. Lo que máximo miden en la concentración son los indicadores como el de Tail o el de Gini, ¿sí? Que miden en la concentración del ingreso de los trabajadores, pero nunca, digamos, se omite la concentración de la riqueza y cuando en un indicador, por ejemplo, se centra en la capa superior de los ingresos de Colombia. Todo es hacia abajo, los que están mal, los más pobres, los más vulnerables, ¿sí? Y se olvida, digamos, quienes ponemos o quienes ponen las expectativas sociales. ¿Sí? Eso que usted está diciendo es muy profundo. Yo creo que es también aprender a entender de pronto el tema de la desigualdad. Por eso lleva su nombre, ¿no? Estructural. Sí. ¿Cuál es la estructura justamente que viene de esa desigualdad que vivimos nosotros en nuestro país? Porque yo creo que todos decimos siempre, sí, acá hay desigualdad. Eso sí, desigualdad económica, desigualdad social, en todos los ámbitos siempre somos muy abanderados de decir que somos un país de desigualdad, pero ¿qué tanto lo entendemos? Yo creo que ahí es el punto de partida también de este texto que usted nos presenta. Y hay algo muy importante que usted también viene a estudiar ahí de la mano, y es el tema de la desigualdad que yo creo que es muy importante, y es, por ejemplo, en el sector rural. Cuando nosotros nos vamos a las zonas rurales de nuestro país, sí que también encontramos índices de desigualdad, que yo creo que poco a poco se convierten es como en cifras, ¿no? Tenemos esta cifra, tantas personas, pero ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el trasfondo de lo que se lleva? Y una de las cosas muy importantes y que también ha sido una bandera de este gobierno ahorita, por ejemplo, es el tema de la coca, de los cultivos de la coca, de la resignificación también de la coca. Y usted viene a estudiar esto de una manera bien interesante que a mí sí que me ha llamado la atención. Cuéntenos un poco. Bueno, esta investigación de coca, expectativas y conflictos sociales, es una investigación conjunta que desarrollo con un par de investigadores muy cercanos. Una es Ainara Echeverry Ávila y el otro es Jonker Santamaría Ramos. Con ellos hicimos este paso de pensar el conflicto social en función de la desigualdad social, ¿sí? Y mirarlo alrededor de un tema que también nos atraviesa como colombianos. Es que hay que decirlo así, la coca como cultivo ancestral nos configura, pero la coca como cultivo ilícito a Colombia nos configura, ¿sí? Hay que dejar de esconderlo, hay que dejar de disimularlo, ¿verdad? Sí, es un cultivo ilegal, su producto o su derivado en la cocaína es una realidad que atraviesa nuestro país. Además incide en nuestra cultura, en la política, en la corrupción, ¿verdad? Y evidentemente se nutre de la desigualdad estructural de la que veníamos mencionando en el libro anterior o en la investigación anterior. Lo que quiero decir con esto es, mira, ¿cuál es la realidad de los datos? Que es una de las cosas con las cuales nosotros iniciamos. El cultivo de coca en términos de hectáreas viene creciendo, como viene creciendo la inversión en contra del cultivo. Es decir, millones y millones de dólares invertidos a lo largo de muchos años, ¿sí? En la lucha contra el narcotráfico y contra el cultivo de la coca en particular, han tenido diferentes técnicas. Erradicación manual, ¿sí? Forzada, sustitución de cultivo, lo más loable y menos dañino incluso para el campesino, o fumigación, ¿sí? Con glifosato. Y los resultados sigue creciendo el número de hectáreas en cultivo de coca. ¿Por qué? Porque está asociado a la desigualdad estructural. En la medida en que lo que evidenciamos en el primer libro, y es que en Colombia, a diferencia de los indicadores convencionales que ya veníamos mencionando, que viene mejorando, ¿verdad? Lo que nos damos cuenta es que en la posición de las personas que más ingresos tienen, vienen mejorando con mayor velocidad. Por lo tanto, cada vez hay una brecha mayor, hay una privación relativa, ¿verdad? Y esa privación relativa es justamente esa desigualdad estructural lo que genera el conflicto social, porque la base no logra satisfacer nunca esas expectativas, y la forma como los seres humanos logramos satisfacer esas expectativas es rompiendo el pacto social.
Sí, y lo estábamos hablando la vez pasada, me acuerdo, fuera del aire, y es el tema, por ejemplo, de que el cultivo de coca termina siendo como en algunas zonas y varias zonas del país la única alternativa rentable que tienen, por ejemplo, los productores. Es correcto. A ver, ¿de quién se nutre la cadena, digamos, del narcotráfico, en particular con el cultivo de la coca? Pues de los campesinos más alejados, más abandonados, ¿sí? Empobrecidos históricamente. Y digo empobrecidos históricamente porque las cadenas de comercialización de los productos, digamos, legales, de alimentos que podrían proveer a las plazas, son pagados por debajo de los precios de producción, de los costos de producción. No es rentable. Entonces, evidentemente, estas cadenas del narcotráfico llegan a esos campesinos con una apuesta en donde les pagan por anticipado, por ejemplo, la producción, y quedan insertos en esa cadena, en esa maldita cadena en últimas, ¿sí? Porque es una cadena en donde el cultivo se sigue entendiendo como un cultivo ilegal. Ojo, la coca es una planta ancestral que desde el siglo XX se le entiende como un cultivo ilegal y que ha sido perseguida. Entonces, se insertan en una cadena de desigualdad en donde el productor es el que menos gana, ¿sí? Y de ahí en adelante, ¿sí? Hasta el vendedor del consumidor final tienen unas brechas gigantes de ganancias en relación con el productor inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que además de que se alimenta de la desigualdad, ¿sí? Nutre y amplía la brecha, la desigualdad. Es decir, el cultivo de la coca en medio del narcotráfico genera más desigualdad. Eso lo demostramos en el texto y en la investigación, y evidentemente lo que estamos diciendo es, a mayor desigualdad en Colombia, a menos oportunidades de los campesinos, mayor conflicto social. Y eso implica mayor cultivo de coca si vamos a seguir entendiendo la coca como un cultivo ilegal. Ahora, de ahí avanzamos, eso lo demostramos no solamente en términos de las narrativas, de los datos, sino en términos estadísticos con pruebas estadísticas, ecuaciones estructurales y otras técnicas y demás, pero además avanzamos hacia, bueno, ¿y qué estamos haciendo por el asunto del cultivo de la coca? ¿Sí? En Estados Unidos lo que vimos es que hay una enorme investigación sobre la planta misma. ¿Sí? Pero no solamente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, China, ¿sí? Países en donde ya se están patentando resultados de investigación. ¿Colombia qué? ¿La ciencia qué? ¿Nuestra ciencia qué? Esperamos a que... a ver, lo mismo pasó con la marihuana. Sí, ¿sí? A eso iba. Estamos justamente en una parte y en un punto donde nos hace falta investigar más. Sí. Y eso es lo que usted viene a hacer con este libro, con estos otros dos autores, pero también muy particular con toda esa investigación que usted ha venido reuniendo. Y yo creo que nos daría mucho tiempo, porque definitivamente no solo va para esos dos libros, sino seguramente para muchas más investigaciones. Y es un papel muy importante, Ricardo, que hoy quiero resaltar de usted, porque ha venido haciendo un trabajo muy interesante alrededor de los conflictos sociales que vivimos en Colombia, de entender la desigualdad, de investigar esas partes que hacen falta ser investigadas. Y hoy nos lo presenta usted acá en esas 2 horas maestras. Definitivamente quisiera que nos quedáramos más tiempo hablando, pero el tiempo es corto. Pero sí darle gracias por ese trabajo que está haciendo y preguntarle ya por último, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos acceder y conocer un poquito más de eso? Bueno, primero agradecer el espacio, ¿sí? Con ustedes, saludar a los oyentes de la U, ¿sí? Invitarlos a leer, a venir a la feria, ¿sí? A conseguir sus libros, conseguir sus temas. Hay muchas investigaciones nacionales, valorar el trabajo nacional, los intereses nacionales, en términos de cómo logramos mejorar el conocimiento nacional de nuestro país, es muy importante. Así que vengan a la feria, vengan a los stands de las universidades, ¿sí? En donde están sus docentes, los investigadores de nuestro país, dando conocimiento, creando, construyendo conocimiento, debatiendo para encontrarnos y saber más de nosotros y seguramente para construir una paz sobre cimientos más seguros. El libro de Progreso Social y Seguridad Ontológica, como les dije, lo encuentran en la Universidad del Norte, en el stand de la Universidad del Norte, es una coedición con La Salle, y el libro de Coca lo encuentran en el stand de la Universidad de La Salle, aquí nomás al lado de la Universidad Distrital.
Bueno, pues ahí está. Ustedes pueden adquirir estos libros aquí en el pabellón 3 y por qué no pegarse la rodadita y venirse también acá a visitarnos y a conocer el pabellón 3, está en 312 de la Universidad Distrital, donde hoy estamos justamente hablando de esto. Me gustó mucho esa conversación, me gustó hablar de lo que está pasando en Colombia y bueno, nos falta tiempito, pero ahí seguiremos profundizando más adelante. Igual en el libro está dispuesto, cualquier, digamos, conversación, ricardosanchezcárcamo@gmail.com, ¿sí? Si hay posibilidades de conversar sobre el libro, pues aquí dispuesto para seguir aprendiendo, investigando, profundizando y analizando nuestro conflicto social hacia la construcción de la paz de nuestro país. Después nos seguimos entonces adelantando, Ricardo, y a todos ustedes muy conectados, no solo por 90.4 FM, nuestra dial, sino también por nuestras redes sociales, @laudserio.